Buenas tardes, nos encontramos con Aida Quiñones, profesora de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hacerle unas preguntas en cuanto a lo que tiene que ver con la comunidad NASA. Entonces, la primera pregunta, o es como una pregunta general, y dice que a partir de la lectura de Elizabeth Lira, Psicología de la amenaza política y el miedo, donde este mismo se ve como una angustia de respuestas específicas ante una amenaza interna o externa, ¿cómo evadir el terror que impone el conflicto? Otra sería como, ¿cuáles son los mecanismos de los NASA para contrarrestar la violencia simbólica, cultural, económica, y cómo se enfrentan ante el gobierno autoritario? ¿Cómo evadir el conflicto? Digamos que ha sido ancestral. ¿Sí? Ellos han tenido una lucha desde que hablamos de la conquista y la colonia, y es una lucha que hoy podríamos decir que se conoce como resistencia, es la resistencia indígena permanente. Y creo que lo han aprendido generación tras generación. Eso ha hecho que de alguna manera sea permanente y haga que el miedo no exista en estas comunidades. Tan es así que, por ejemplo, grupos armados como las FARC han estado permanentemente en su territorio, y de alguna manera ellos han sabido sobrellevar sin desplazarse, ¿sí? Y eso ha sido bien interesante porque han demostrado que, a pesar de la presencia de grupos armados, a pesar de que en sus territorios haya permanentemente hostilidad, ellos siguen allí permaneciendo en su territorio. Hemos visto, por ejemplo, lugares como Toribío, donde la ubicación desafortunada de los militares ha sido en medio de las casas. Eso ha sido, digamos, una problemática fuerte porque de alguna manera infringe el derecho internacional humanitario y expone a la gente. La gente finalmente es la que termina siendo víctima de lo que sucede allí en esta guerra. A pesar de eso, la gente ha superado, o digamos, no ha tenido miedo, precisamente por sus formas de lucha. Pero en particular quiero hablar de Santamaquihue, es un territorio que está ubicado en Cantono Cauca. Diríamos que es un territorio donde ellos han logrado fortalecer mucho todo su conocimiento ancestral, y eso permite que ellos resistan autónomamente porque tienen sus autoridades. La forma en que ellos tienen sus autoridades, por ejemplo, los consejeros, los gobernadores, la capitana, pues hablo de la capitana en el caso de ellos, donde allí lo que hacen es contrarrestar las formas típicas de autoridad. Ellos lo que hacen es, no, nosotros no tenemos esos tipos de poderes, y precisamente eso es lo que los hace ser distintos y lo que los hace ser fuertes. Sus formas de gobierno se ganan, ¿no? Entonces, si alguien llega a ser gobernador, es porque se lo ha ganado con su actitud, no con su poder ni con su liderazgo, porque ellos, distinto a otras comunidades que uno conoce o a la misma sociedad nuestra, que aquí lo importante es el líder, para ellos no. Ellos, eso se va ganando, eso se va construyendo, y eso se va construyendo es con el servicio colectivo. Hay una cuestión bien interesante allí, que es el reconocimiento colectivo, que no lo tenemos nosotros. Entonces allí ellos hablan de la colectividad, y por eso cuando se defienden se defienden en colectivo. Es una forma de defensa. Hoy en día pues conocemos la Guardia Indígena. La Guardia Indígena simbólicamente no usa armas, sino su bastón de mando, pero esa simbología que ellos tienen allí es una simbología muy importante porque ha sido reconocida por los distintos actores armados, y hemos visto cómo los actores de alguna manera respetan a la Guardia Indígena. Por ejemplo, en los territorios, una persona que esté amenazada, como ha sucedido últimamente, ya hablo de eso, lo acompaña a la Guardia Indígena para, digamos, salvaguardar su vida.
Sin embargo, lo que ellos hacen es como, pues, si alguien los amenaza, pues saben que estamos todos unidos y le respondemos colectivamente. Entonces no hay ese tipo de miedos. Frente al gobierno, las exigencias, ellos hacen sus exigencias permanentes y esas exigencias las hacen por las dos vías. Primero, pues, digamos, por la vía legal, y si no hay una respuesta por la vía legal, la hacen por la vía de hecho. Como también hemos visto frente a el no cumplimiento de las tierras que se les ha dicho que deberían haberse entregado durante estos periodos, pero también el incumplimiento, por ejemplo, ahorita cuando el territorio está siendo concesionado a grandes mineras, entonces ellos también hacen sus exigencias, y sus exigencias tienen que ver también con lo simbólico, porque muchos de los territorios que están concesionando son territorios sagrados para ellos. ¿Cómo contrarrestan también simbólicamente? A través de rituales. Ellos tienen varios rituales y uno de los rituales es el de protección y armonización. Cada vez que van a hacer un operativo de defensa territorial, esa defensa territorial van a donde su médico tradicional. El médico tradicional hace un rito de armonización, de protección, y la gente pues se siente muy segura con este rito, y en realidad eso los asegura. Eso se hace en un lugar que es por lo general la Laguna Sagrada, y allí la gente recibe, casi que uno diría, recibe simbólicamente también como unas respuestas que la misma naturaleza le da para ver cómo les va a ir en ese operativo. Han defendido el territorio por ejemplo, de la intromisión de mineros que vienen del sur de Antioquia. Muchos de ellos, de esos mineros, vienen respaldados por el paramilitarismo, y ellos entran, y a pesar de que los amenazan, pues ellos van entrando y van recogiendo y quitando los mineros y recogiendo las retroexcavadoras y quemándolas. Entonces no permiten que allí entre gente extraña a esos territorios a hacerle daño, ¿no?, al territorio. Igual hace muy poco hicieron una defensa territorial por cultivos que había de coca, y fueron a arrancar las matas. Ha tenido amenazas, pues ellos a las amenazas no les creen, porque pues ellos saben que hay una respuesta colectiva. Tanto así que las amenazas, pues finalmente que nos amenaza, pues tienen que callar porque no hay alternativa. Ya para finalizar, ¿qué los indigna a ellos? Yo diría que los indigna que, por ejemplo, en el caso del gobierno de Álvaro Uribe, muchos de sus territorios y las políticas que se dieron fueron políticas muy engañosas, y políticas en donde había ofrecimientos e incumplimiento permanente, ¿no?, y hostigamiento también permanente. Y los sigue indignando lo mismo, que a pesar de que haya cambiado el gobierno, y a pesar de que hoy en día se sienta menos tensión en sus territorios, las políticas como la política minera energética sigan de la misma manera. Entonces eso les está indignando. Les indigna que los territorios, por ejemplo, cuando se acude a digamos a los distintos instituciones gubernamentales, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, ellos van y denuncian: miren, en nuestros territorios está pasando esto, pues no hay ninguna respuesta. Entonces les indigna porque ellos dicen siempre es lo mismo y siempre nos toca ir a las vías de hecho, y cuando vamos a las vías de hecho, entonces por lo general nos dicen a nosotros que somos los que estamos haciendo mal las cosas. Eso nos indigna. Sin embargo, pues ellos siguen en la defensa de su territorio. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Es muy valiosa esta información que nos acaba de dar, y que tenga un feliz día. Gracias.